Comienzo la presentación del nuevo libro del Grupo Farrell, El surgimiento de un nuevo paradigma, una mirada interdisciplinar desde América Latina. Muchas gracias a la Manzana de las Luces, en especial a Miguel Brignani por recibirnos en este lugar tan lleno de historia y a todos ustedes por acompañarnos hoy. En primer lugar, el padre Juan Carlos Escanone, inspirador y animador desde sus inicios del Grupo de Pensamiento Social de la Iglesia, Monseñor Gerardo Farrell, se va a referir a la formación y trayectoria del grupo. A continuación, presentarán el libro Monseñor Jorge Casareto, obispo emérito de San Isidro, y el doctor Nerio Neirotti, vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús. Los hemos invitado no solamente por ser los buenos amigos, sino por su interés, compromiso y competencia en los temas que aborda el libro. En el caso de Jorge Casareto, la presidencia de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la presidencia de Cáritas, su participación en la Pastoral de la Juventud, su protagonismo en la Mesa del Diálogo Argentino, son algunos de los hitos que muestran la importancia de su compromiso con el pensamiento y la acción social de la Iglesia en la Argentina. Nerio Neirotti, doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina, Master of Public Affairs de University of Texas, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, se ha especializado en análisis, diseño y evaluación de políticas públicas, campo sobre el cual ha escrito numerosos artículos y libros. Actualmente es vicerrector y profesor titular de la Universidad Nacional de Lanús y de Flaxo. Ha desempeñado la docencia en varias universidades argentinas y cargos en la gestión pública. Comenzamos con Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. No, yo voy a simplemente presentar al grupo que ahora se llama Grupo Farrell, después de que uno de sus fundadores, Monseñor Gerardo Farrell, falleció en el 99 o 2000. Resulta que a fines de 1987, el profesor Hünermann de la Universidad de Tubinga organizó una reunión en Alemania de un grupo alemán que eran los asesores a nivel interdisciplinar de la Conferencia Episcopal Alemana en la Comisión Iglesia Universal, con 4 representantes de América Latina, de Perú, Chile, Brasil y Argentina. De Argentina era yo, con la idea de organizar una obra que después se escribió sobre América Latina y la doctrina social de la Iglesia, ya con una doctrina social de la Iglesia renovada, especialmente después que Juan XXIII explicitara que el método de la doctrina social es ver, juzgar, actuar, y que el Concilio Vaticano II, sobre todo el Gaudium Spes, lo pusiera en práctica. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia, más desde la realidad, leída a la luz del Evangelio, juzgada por el Evangelio y llevada a la práctica. Y por eso también en diálogo con corrientes de pensamiento como la teología de la liberación, por ejemplo, o la línea argentina de lo que se ha llamado después la teología del pueblo, que ha influido bastante, creo yo, en el Papa Francisco, sobre todo a través de Gera, Tello, etc., ¿no? Bueno, y entonces nosotros hicimos una obra que, claro, ya traje tantos libros, no iba a traer tantos, en 6 tomos. Este es el tomo primero, que fue editada, digamos, como editores, por Peter Hünermann y por mí, con la ayuda de Margit Echolm, que es la que más trabajó en la edición, y que luego se tradujo en parte, en 3 tomos, al alemán,
y también se publicó en alemán. Entonces ahí nos dimos cuenta que habíamos aprendido a trabajar interdisciplinariamente y que eso no se podía dejar. Y entonces formamos ese grupo que luego se llamó Grupo Monseñor Gerardo Farra. Entonces, el primer trabajo fue Argentina, tiempo de cambios, que era sobre los cambios en el tiempo de Menem. Y es publicada, mientras que los 6 tomos aquellos fueron el 71 y el 72, y el 73 habrá sido la edición alemana. Esta fue publicada en el 91, perdón, en el 91 y el 92, el otro en el 93, esta fue publicada en el 96. Más o menos el ritmo son de 3 a 5 años un libro. Bueno, luego sacamos Argentina Alternativa frente a la globalización, en el año 1999, en diálogo con el profesor de la Universidad Católica de Córdoba. Tuvimos una reunión allá que la introdujo en ese tiempo el cardenal Primatesta, y participan entonces varios profesores de la Católica de Córdoba, aunque no formaban parte de nuestro grupo, pero estuvieron en diálogo con nosotros. Luego de la crisis del 2001, sacamos 2 libritos, Crisis y Reconstrucción, en el 2003, justo por esa crisis ya empezaba la reconstrucción en 2003. A su vez también un número que no traje de la revista El CIAS sobre Aparecida, más tarde del 2007, después también otras cosas, por ejemplo, Monseñor Casareto, que en ese momento era el presidente de Pastoral Social, nos pidió un trabajo que se lo presentamos sobre qué son políticas de Estado. Sobre el tema de la globalización también se pidió que habláramos a la Conferencia Episcopal Argentina. Me tocó a mí, pero era el nombre del grupo, cuando todavía se reunían en San Miguel, en María Auxiliadora. Bueno, y lo mismo luego, cuando hicieron el diálogo argentino, ahí fue Cristina, que nos pidió, el Monseñor Casareto, claro, por supuesto, que hiciéramos también una presentación que se publicó luego con todos los aportes del diálogo argentino. Nuestra presentación era como un poco para incitar el diálogo, como de distintos ámbitos, ¿no? Bueno, luego, más tarde, en el 2006, Ética, Desarrollo y Región, sobre el tema del Mercosur, donde también, Mercosur y Integración Latinoamericana, donde también hicimos en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires una reunión donde invitamos a expertos de Brasil, Chile y Uruguay, y que también participaron, por lo menos 3 de ellos, en el libro. Y luego, con el bicentenario, en el 2010, ¿hacia dónde? Que es donde decimos debates, consensos y estrategias para la Argentina bicentenaria. Y por último, ya para no traer tanto el libro, traje el libro que hoy presentamos sobre el nuevo paradigma. Lo interesante es que nos habíamos planteado el tema del nuevo paradigma, y bueno, y en la encíclica Laudato Si habla del paradigma tecnocrático y tecnoeconómico y su crítica, y de la necesidad de un nuevo paradigma y una nueva lógica. Así que de alguna manera ya, digamos, en fin, por lo menos iniciamos eso que se había ya planteado en otros ámbitos desde otras perspectivas, y nosotros el diálogo interdisciplinar, y sobre todo en la línea del pensamiento social cristiano. Bueno, era simplemente para presentar al grupo. Ahora la presentación del libro la tendrán especialmente, digamos, el Monseñor Casareto y el profesor Rosario, en el Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, representando también el Grupo Farra.
Pero lo importante de este grupo es, vieron, hay teólogos y filósofos que son una maravilla, pero que no sirven para nada. En cambio, este grupo sirve para mucho. Esta es la gran diferencia. A mí como pastor, que existe un grupo Farrell, me ayuda, porque me dan elementos que me sirven. En cambio, cuando viene un filósofo que estudia materia y forma en San Buenaventura, a mí no me sirve para nada. En cambio, esta teología es una teología que sirve. Como yo estudio ingeniería, soy un tipo práctico, entonces admiro todas aquellas personas que reflexionan y nos ayudan a vivir mejor y a vivir cristianamente. Y esto es lo que quiero hablar bien del grupo Farrell, es esto: es un grupo que nos ayuda a vivir cristianamente, a reflexionar cristianamente y a plantear inquietudes muy fuertes, que es lo que me pasó cuando leí el libro. El libro lo leí, además, porque a veces cuando presentar un libro, alguno lee un artículo y con eso se arregla, pero lo leí todo, tengo subrayado acá. Bueno, y la verdad que es un libro que, ¿qué impresión me produce a mí? ¿Qué me causa este libro a mí? Inquietud, me inquieta, me hace pensar. Uno entra en diálogo con los artículos. Con algunos coinciden casi todo lo que el artículo dice, con otros coincide en parte, pero eso es lo bueno, que genera una verdadera reflexión. Y es muy difícil presentar un libro con tantos artículos tan variados, por lo que yo lo que hice es anotarme algunos términos que son términos paradigmáticos, que es lo que el libro busca, y que verdaderamente están incorporados a la vida, por lo menos a nuestra reflexión de hoy y a nuestra pastoral de hoy. Y si no están incorporados, ciertamente hay que incorporarlos. Esto es lo que aparece con fuerza en el libro. Por eso yo no voy a hacer referencia, no puedo hacer referencia a este artículo, a aquel otro, porque nos pasaremos toda la noche. Son varios artículos sobre los autores. Pero lo que hice es esto entonces, es decir, fíjense, lo primero es una valoración del Estado. El libro inquieta en este sentido, ¿no? No tanto, no dice cómo tiene que ser el Estado, pero en esta vivencia democrática argentina, una valoración de haber recuperado el Estado como un gran gestor. Me parece que es algo que se desprende del libro en casi todos los artículos, y esto es verdaderamente importante. En el primer artículo que leí, que es el del Padre Canone, aparece muy al pasar un término que es fundamental, que es el término de fraternidad. Y acá, me acuerdo una vez estábamos en la conferencia episcopal y un obispo dijo, que había leído no sé dónde, que de los tres términos de la Revolución Francesa, el siglo XIX había sido el siglo de la libertad, no tanto porque se haya logrado, sino por la búsqueda, el paradigma, por decir un siglo, si se puede decir así. El paradigma del siglo XX había sido la igualdad, y el paradigma del siglo XXI iba a tener que ser necesariamente la fraternidad. Y esto yo lo traigo a colación porque este término fraternidad aparece bastante en el libro. Además de los tres términos de la Revolución Francesa, aunque Juan Pablo II, cuando desembocó en Francia, dijo que los tres términos de la Revolución eran términos evangélicos. Pero de los tres términos, a mí el más evangélico, el que me suena más evangélico, es justamente la fraternidad. Y creo que es un paradigma de este siglo. ¿Cómo hacemos para encontrarnos todos como hermanos? Las distintas razas. Le está pasando en Europa en este momento, por ejemplo. Cómo esa gente que está entrando en esos países son hermanos de los que los reciben. Y cómo nosotros, a nuestros emigrantes, ¿no es cierto?, de Bolivia, de Paraguay, los recibimos como hermanos. Este término me parece que es un término clave en todo lo que puede ser paradigmático hoy en día. Segundo, integración e inclusión. Estos términos valen para todas las personas, para los pueblos y para las culturas, incluyendo a los pueblos originarios y a las culturas originarias, ¿no? Integrar e incluir, ¿no? El término inclusión, en todo
lo que ha sido el debate sobre la pobreza en estos últimos tiempos, creo que es el nuevo término que apareció cristianamente, ¿no? Inclusión. Tercer aspecto al que hizo referencia recién Escanone, todo un artículo muy interesante, pero es la mística popular. Esto que es muy novedoso en América Latina y en Argentina, ha sido algo importantísimo en la teología argentina. Él hizo referencia a dos teólogos como Gera y Tello que fueron clave en esto. El Papa retoma todo esto. Esta mística popular se refiere a una nueva espiritualidad que, si bien tiene sus raíces en la evangelización, adquiere características propias de enorme peso en la construcción de las sociedades, especialmente en las sociedades latinoamericanas. Esto los políticos lo entienden poco, pero hay que explicarlo más. Yo cuando hablo con los políticos les invito a que estudien un poquito más esta referencia a lo popular, a la espiritualidad de lo popular, ¿no? Porque a veces se toma nada más que el ámbito sociológico y no se mira el corazón de lo que está, el corazón sobre todo de las personas pobres en la Argentina, que tiene una riqueza extraordinaria. El cuarto término que tomé es el de desarrollo inclusivo, que perfecciona los conceptos de Pablo VI, y en la Argentina déjeme dar una referencia a Frondizi, porque para mí Frondizi fue un gran estadista, ¿no? Para mí, lo añoro Frondizi, realmente a mí me inspiró mucho en mi juventud, el desarrollismo de Frondizi. Creo que cuando estamos hablando de desarrollo inclusivo estamos haciendo referencia a un perfeccionamiento del pensamiento de Pablo VI y acá en la Argentina el desarrollismo de Frondizi. Algo que me impresionó mucho y muy novedoso es esta nueva relación sur-sur, ¿no? Que aparece en muchos artículos, que en el mundo el hemisferio sur se esté conectando hoy en día, que haya desaparecido nada más que la relación norte-sur y que la relación sur-sur se haya incrementado, tiene que ver con otro término que elegí, que es el de la multipolaridad. Es un término muy importante que nos habla de que se acabó la bipolaridad Rusia-Norteamérica, se acabó la unipolaridad de los países nórdicos y que hoy en día el mundo es multipolar. Entonces hay relaciones, hay que incrementar esas relaciones, favorecer esas relaciones, acompañar esas relaciones. Término también fundamental en esta línea inclusiva y de relaciones, el término cooperación, que no es ayuda, es mucho más que ayuda. En el orden internacional hasta ahora se usaban mucho más las ayudas y hoy en día se habla de cooperación, con lo cual quiere decir que las dos potencias o los dos términos que están intercambiando mutuamente se enriquecen y que no es solamente un alguien o un país o un estado que ayuda a otro, sino que hay mutua cooperación. Y los últimos dos, uno es el de contraculturalidad, esto lo usó mucho Benedicto. Yo me acuerdo que tuve que hablar con un ministro de Educación no hace mucho tiempo, que era agnóstico y usó el término contracultural. Cuando yo tuve que hablar después de ello, me alegro que el ministro de Educación, que es agnóstico, haya usado un término que lo usa mucho Benedicto XVI, que es el término de la contraculturalidad. ¿Esto qué quiere decir? Y que a veces para llevar adelante nuestras misiones tenemos que actuar contraculturalmente, ¿no? Esto se entiende, es un nuevo paradigma que significa de algún modo una lucha por superar viejos esquemas, y ahí tenemos que ser contraculturales. Y por último, término muy usado también por Benedicto, el tema de la gratuidad y el don en el intercambio, que supera en la visión de la justicia conmutativa e incluso de la justicia distributiva. Bueno, estos son los términos que a mí más me impactaron. Y entonces yo lo que intento es despertar el interés de ustedes para que se lean el libro. Porque los libros se presentan para que se lean.
Yo no sé si se vende este libro o no se vende, pero ahora Ahora se creo que vende. sí.